La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el economista Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Es más fácil decir CREES que recordar ese nombre tan largo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por tenerme aquí nueva vez. Sí, un placer, de verdad que sí. Especialmente porque ya salen propuestas. Sí. Hay dos versiones circulando del gobierno que yo pienso que son globos de ensayo, y ya inclusive hay personas, hay economistas que han opinado sobre la propuesta de ustedes. Sí. Si uno lo toma en conjunto, y hoy vamos a tratar de ver por lo menos dos o tres de las figuras, sí, la propuesta de ustedes tiene una característica que tiende a una disminución de las tasas impositivas prácticamente en todas las figuras. ¿Es así? A la eliminación o la desaparición de algunas figuras impositivas que son muy distorsionantes, República Dominicana, y tiene la vocación de ampliar las bases, pero el principio es simplificar el sistema tributario y reducir los incentivos que hay en República Dominicana para la evasión, la elusión tributaria y la informalidad, pero no limitarnos a la parte fiscal. Tiene el principio de implementarse tal cual, porque es integral, tendría la vocación de ser sostenible en el tiempo, lo cual no ha pasado con otras modificaciones, y por eso en la década pasada y la última gran modificación del Código Tributario fue la Ley 253-12, no se sostienen en el tiempo. Se recaudan el primer año. Ajá. Y después ya. La 253-12 incrementó la presión tributaria de 13 a 13.5, se mantuvo, y al tercer año bajó a 12.9. Es decir, estaba un poquito por debajo de cómo inició. Entonces, esto tiene, de nuevo, una visión de ser sostenible en el tiempo, pero también pensando en que República Dominicana necesita una fiscalidad que la haga más competitiva y más atractiva para las inversiones, tanto internas como externas. Sí. Eso es fundamental, de verdad. Miguel, Ramón es economista y tú eres economista y yo soy comunicadora y manejamos quizás, pero tú ustedes manejan muy bien esos temas, pero el gran público, me gustaría que nos diéramos el espacio de explicarle al teleauditorio de por qué es importante la presión fiscal, qué es la presión fiscal, dónde estamos en este momento y por qué la urgencia de hacer esa reforma. La urgencia viene porque desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 2000, venimos haciendo modificaciones al Código Tributario que, como decía, no se sostienen en el tiempo. Tributario es lo que la gente paga de impuestos. Correcto. Y la reforma fiscal o la presión fiscal son los impuestos que se recaudan, ¿verdad? Con relación al PIB. Presión tributaria es precisamente las recaudaciones con relación al PIB. Presión fiscal sería agregarle aquellos ingresos que no son precisamente tributarios, que pueden venir por otros conceptos. Entonces, ¿por qué es importante para el país tener una presión fiscal que responda a las necesidades del país? Que responda a las necesidades del gasto del gobierno, que es diferente. ¿Del gasto del gobierno? Sí, porque si nos vamos a las necesidades del país, entonces sería una reforma, deberíamos verlo, como decía, integralmente. No es solamente para sostener las recaudaciones, o más bien, sí, las recaudaciones y cubrir el gasto, y en consecuencia que los déficits no sigan incrementándose y que la deuda pública tampoco siga creciendo y el peso que eso tiene. Eso es importante para sostener el gasto del gobierno, que tiene una incidencia en el país por el lado de la parte de la sostenibilidad en términos de la deuda. Pero también, y lo voy a estar repitiendo mucho en la entrevista, porque es que no estamos acostumbrados en la psiquis del dominicano, cuando le hablan de reforma tributaria o fiscal, es simplemente un eufemismo para no decirle te vamos a incrementar las tasas de las figuras impositivas existentes
o te vamos a crear nuevas figuras. Siempre es así, siempre es incremento y creación de nuevas figuras. Es decir, una reforma fiscal siempre para gravar más, para que la gente pague más. O no necesariamente, o habrá una fórmula distinta, como hay ahí alguien que dice que se puede hacer una reforma sin aumentar los impuestos. No, impuesto es tasa por base, es un resultado. Usted tiene, es la multiplicación de la tasa de una figura impositiva por la base, y eso le va a dar un resultado. La propuesta del CRES sí procura que los impuestos, entendidos de esa forma, de la recaudación, se incrementen. Y por eso reitero la sostenibilidad y se incrementaría la presión tributaria, que tú me preguntabas hace un momento. Y en consecuencia, aunque debería esto verse de una forma integral, y por eso hablamos de reforma fiscal, porque no es solamente la tributaria, sino como ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, debe tener una ley de responsabilidad fiscal. Si en promedio, la idea es bajar la carga promedio, equilibrarla con esta modificación, pero al fin y al cabo habrán quienes estarán pagando más de lo que pagan en cierto momento de la reforma, que es en 3 años. Deben exigirle a las autoridades responsabilidad fiscal, y las mismas autoridades introdujeron el año pasado al Congreso la ley de responsabilidad fiscal, un proyecto de responsabilidad fiscal. Expliquemos lo que es responsabilidad fiscal. Antes yo quiero, Sí. para explicar eso, vamos a ver una figura que es clave en nuestro sistema tributario, que es el impuesto sobre la renta. Sí. Y tenemos un cuadro ahí. El Sí. impuesto sobre la renta a personas físicas y el impuesto sobre la renta a las empresas. Sí. Entonces, si vemos el cuadro, Sí. por ejemplo, ¿qué plantean ustedes para las empresas que hoy tributan un 27%? Claro, con la evasión y la ilusión, eso no es verdad que 27%. Pero ¿qué plantean ustedes? No, precisamente 27 no es. La tasa efectiva de tributación en el país, medido de manejo común entre economistas, autoridades, anda por 16-17%. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Eso no incluye exenciones. Claro. No, eso es el sistema tributario sin las exenciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a acercarnos a la tasa efectiva de tributación, que es el monto por el que mencioné. Entonces, vamos a llevarla en un plazo de 3 años al 18%. 23, 21 y 18. Es la propuesta, sí. Un desmonte en 3 años. Esto probaría, le daría la confianza a las autoridades de que el sistema es viable, no se hace inmediatamente, y es parecido a lo que se llevó a cabo en República Dominicana en los años 90, con el código del 1992. Tú recordarás que de 46 se desmontó a 30 y ya en un periodo de 3 años estábamos en 25%. 25% en ese momento era una tasa muy atractiva e incrementó las recaudaciones. Las recaudaciones, al presidente Balaguer se le decía, se le van a caer las recaudaciones del impuesto sobre la renta. No, todo lo contrario, aumentaron. Hizo la República Dominicana, junto con las otras reformas que se hicieron en ese momento, mucho más competitiva y con un clima de negocio para atraer mayores inversiones, que es lo que deseamos. Los países OCDE, las democracias más desarrolladas del mundo, ¿cuál es su tasa corporativa a empresas promedio? 20.5. No es posible que República Dominicana vaya a competir ni siquiera con los países de la región con una tasa de 27%. Por eso es que el que quiere venir a República Dominicana a invertir exige unas exenciones. Y eso lo vemos a diario. Las últimas se dieron, ¿cuándo? En octubre, noviembre, con la ley para el incentivo aeronáutico, cuando ya se estaban hablando las mismas autoridades de ir desmontando las exenciones. Entonces, esa es la idea y el por qué. Acercarnos más a la tasa efectiva de tributación para poder ampliar la base y hacer República Dominicana más competitiva en términos de inversiones. Para finalizar con el cuadro, los empleados. Se baja también, la tasa máxima ahora mismo es de 25%. Que es muchísimo. Y hay una distorsión. Pero ese sí se paga. Y hay una distorsión, bueno, ojo, pero personas físicas
tienen un incentivo grande a la elusión. O sea, los empleados pagan 25, pero hay personas físicas que tienen un incentivo grande a eludir con esa tasa. Mientras más alta tú le pones la tasa, pues obviamente van a tratar de buscar un mecanismo las empresas de compensarlo. Exacto. En acuerdo con las empresas. Compensarlo por otra vía, sí, pero también personas profesionales independientes que tendrían que tributar al 25, no es lo mismo que tributar al 18. Y esa experiencia la hemos visto en muchísimos países donde se ha incrementado la tasa. Aquí la tasa en los 90 era de 70%, la tasa máxima, una locura. Hemos visto en países europeos donde se ha incrementado en años recientes y que han hecho mucha gente irse de ahí y establecer su ciudadanía en otra jurisdicción y tributar menos. Miguel, cuando tú hablas de responsabilidad fiscal, me gustaría que nos hablara un poco de eso y lo que implica, porque mucha gente tiene miedo a pagar más, a sacrificarse y dejar manos libres al gobierno que haga lo que quiera con esos ingresos. Y también tú decías que esto iba muy atado al gasto. Bueno, pero si vamos, si nosotros nos llevamos individual o en una empresa, en un país, de gastar lo que nosotros pensamos que necesitamos, eso puede ser un barril sin fondo. No se debe eso ajustar a lo que son realmente las necesidades del país y hasta dónde puede gastarse. Correcto. Aquí tenemos un círculo vicioso que consiste en hacer una modificación tributaria, la que llamamos reforma, que no nos gusta el nombre y por eso usamos el de transformación tributaria en este caso. Pero ¿qué pasa? Se incrementan los ingresos, pero nuevos ingresos, esas nuevas recaudaciones, se gastan, se incrementa el gasto, entonces volvemos a la posición anterior donde seguimos incrementando el déficit y endeudándonos, y en 2 o 3 años ya estamos hablando de que es necesario otra reforma fiscal. Y aunque no se haga así grande, integral, pero se hacen leyes de amnistía o se piden adelantos por la vía administrativa, se pide más ingresos. Se ha hecho varias veces en este gobierno lo de los adelantos. Se ha hecho varias veces en esta administración por evitar la reforma integral. Entonces, la respuesta concreta es, si vamos a romper con ese círculo vicioso que venimos arrastrando de muchos años, necesitamos disciplina en la parte del gasto. Una ley de responsabilidad fiscal debe incluir reglas fiscales. Las reglas fiscales, las más conocidas en el mundo, que las tienen más de 100 países, son reglas de gasto, poner límite al crecimiento del gasto, reglas de déficit, tratar de ponernos una meta de alcanzar o un equilibrio o hasta un superávit fiscal. Un superávit en las condiciones que está República Dominicana ayudaría a desmontar la deuda pública y la deuda del Estado, no solamente del gobierno central o del sector público no financiero, o reglas de endeudamiento. Las autoridades introdujeron el año pasado un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que tiene solamente una regla de limitar el crecimiento del gasto primario, es decir, el gasto antes de los intereses. La regla consiste en que crezca 3 puntos porcentuales por encima de la inflación esperada. Nosotros hubiésemos querido que incluyera más reglas fiscales, pero por lo menos podría ser un inicio. Entonces, en eso consisten las leyes de responsabilidad fiscal, en esencia, que tengan reglas fiscales y consecuencias. Garras, dientes. Si usted la viola, como administrador del erario, responsable de hacerla cumplir, pues debe de responder hasta con su patrimonio en ocasiones. Antes de pasar a la pausa, tú has mencionado varias veces la palabra sostenibilidad. Sí. Que es la sostenibilidad de la deuda, la capacidad del país pagar. Y de la sostenibilidad de los ingresos. De los ingresos. Sí, sí. De no hacerse la reforma o de hacerse una reforma parecida a las anteriores. ¿Qué tiempo aguanta esta economía manteniendo un déficit de un 3%, como lo hemos tenido, que equivale a ese mismo aumento del endeudamiento cada año? Es decir, ¿hasta qué punto eso podría afectar nuestra calificación riesgo país y los intereses que debemos de pagar fuera, etcétera?
Vamos a empezar por lo último. Las autoridades tienen una meta muy buena, pero me parece de muy largo plazo, Sí. de que República Dominicana obtenga la calificación de crediticia de inversión, de grado de inversión. Bueno, pues Nos faltan 2 escalones, pero son los 2 escalones más altos. Pero cuando la anunciaron el año antes pasado, era un propósito, si mal no recuerdo, de 10 años. Bueno, una reforma de este tipo, como la que uno plantea, ayudaría a República Dominicana a alcanzar el grado de inversión más rápidamente. Las calificadoras crediticias ven varios elementos cuando van a hacer la calificación, pero 2 de los principales, si no los 2 principales, son la sostenibilidad del crecimiento y, reitero, esta propuesta busca que haya más crecimiento en República Dominicana, más inversiones, mejores empleos, mayores ingresos, y lo otro es la sostenibilidad de la deuda. Entonces, se nos pondría todavía más lejos llegar al grado de inversión si hacemos una reforma diferente. Aunque parezca en los números muy bonitos, vamos a incrementar tal tasa y vamos a recaudar más, ahí se nos olvida que, reitero, impuesto es tasa por base, y la base son seres humanos que reaccionan a los estímulos que usted le establezca, y si usted crea un estímulo, ahí construyó el camino. Y el camino se demostró con la 253-12 que modificó, puso impuestos que no existían, se incrementaron tasas, y reiteramos, las recaudaciones no estaban ahí, porque se construyó el estímulo para que los agentes económicos reaccionaran de una forma diferente. Entonces, volviendo a tu pregunta, uno nunca sabe, no sabe en qué momento quienes compran los tenedores de los bonos, quienes compran los bonos de un país, van a decir, bueno, mira, yo no te quiero seguir comprando al rendimiento que he estado percibiendo, te voy a pedir un rendimiento mayor, porque la situación en el mundo puede cambiar. No necesariamente es por República Dominicana. Ahora hay mucha liquidez en el mundo. Y que República Dominicana salga, por decir algo, con 2.500 millones, no cuesta mucho trabajo colocarlo. Pero no es porque República Dominicana, sea grado de inversión o sea lo más atractivo, sino porque hay muchísima liquidez creada por los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, y porque, visto en comparación con nuestros pares en América Latina, no nos vemos tan mal. Pero tener ya una relación de gasto de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios de 25%, que es el segundo nivel de gasto, es educación e intereses. Eso es problemático. Y mucha gente está viendo únicamente la relación deuda-PIB, pero República Dominicana hizo default en el año 82 con una relación deuda-PIB de 32%, muy inferior a la que tenemos ahora. Entonces, las calificadoras de riesgo y el CRES lo está usando desde el año 2012, y las calificadoras de riesgo lo implementaron luego, ver la relación gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios. En resumidas cuentas, no es que en el corto plazo pudiera pasar algo, es que estamos construyendo un camino, seguimos construyendo un camino que podría ser en un momento insostenible, y no sabemos lo que pueda pasar ni cuándo. En el mundo hay muchos riesgos geopolíticos, hay muchos cambios, y en cualquier momento eso podría afectarnos, y necesitamos la mejor posición fiscal para estar preparado ante cualquier eventualidad. Con tu permiso, Miguel, nos vamos a comerciales. Retornamos, que el tema está interesante. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Miguel, me dice un amigo televidente que hay reformas fiscales que bajan los impuestos para incentivar el crecimiento. También dice que por ese crecimiento se aumenta la recaudación. Si se crean más empresas y venden más, el Estado recauda más, aunque la tasa sea más baja.
Sí, eso es parte de la idea de la reforma del CRES. No es que se fundamente en que eso va a suceder en el corto plazo, pero nuestro televidente, quien te escribió, está en lo correcto. Y esa experiencia se ha vivido en diferentes países, en los países OCDE que han ido desmontando sus tasas de impuestos sobre las rentas, pues han tenido mayores ingresos, pero no tienen el potencial que tiene República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí la evasión, la elusión es muy alta. La evasión se calcula en un 62%. Ahora, Miguel, ¿sí? La evasión se da por muchas razones. Tú sabrás más que yo de eso, pero mucha gente evade porque no tiene confianza en lo que se recauda, qué se hace con ese dinero. Y hay algunos que piensan que también aquí se pagan muchos impuestos y que el gobierno a cambio no da seguridad, no da buenas carreteras, no da como la tranquilidad de saber de que vamos a hacer un sacrificio, pero eso se va a retribuir en garantías y en mejores servicios y mejor acompañamiento del gobierno a sus ciudadanos. ¿Cómo hacer una cosa con otra? Muy buena pregunta. Primero, la ley de responsabilidad fiscal, entendemos que debería hacerse, pero como ya hablábamos anteriormente, pero otras reformas también. Ahí tenemos un tema con el sector eléctrico en la distribución, por ejemplo. Entonces, es verdad, yo le estoy dando parte de mis ingresos al Estado, pensarán los televidentes, quienes están viendo. Sin embargo, el Estado se ha vuelto cada día más ineficiente en administrar esas empresas y no muestra un plan para cambiarlo. Y eso es esencial que esté en la discusión actual para que la gente se sienta más tranquila, porque estamos es tirando en la basura 1.500, 1.600 millones de dólares al año. Eso del bolsillo de la gente que lo está pagando con impuestos actuales o con endeudamiento que no es más que impuestos futuros. Hay que hacer una reestructuración del Estado y el Estado dominicano debería... Reestructurarlo es más que la reforma. La reestructuración implica todavía mucho más. Implica mucho más. República Dominicana necesita una visión de Estado, de verdad, con cabeza fría. Si vamos a hacer todo esto, es para que las cosas funcionen mejor. Y se habla mucho de la calidad del gasto, pero cuando se habla de calidad del gasto, al fin y al cabo, ¿qué es lo que se quiere? ¿Seguir recaudando más y seguirlo gastando? Ahí tenemos la experiencia del 4%. ¿Quiénes se han beneficiado del 4% para la educación? No han sido los padres ni los niños. No. Ha sido un grupo que ha recibido más del 55, 56% de todo ese gasto en remuneraciones. Ha habido construcciones, se han beneficiado, hacían falta, pero se han beneficiado también quienes la han construido, y la calidad, esa que se aspiraba, nunca llegó. Porque no es cuestión de gastar más, es saberlo gastar. Entonces, si usted como Estado no es su función en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿cuál es la función del Estado? Como dice la ley iba a decir la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero la ley que rige el sector eléctrico, pues es la normativa, es la supervisión, no participar como un ente distribuidor, comercializador. Entonces vamos a dejarle eso a quienes sepan más y vamos a hacer una transformación. Ahora, vamos a hacerla bien, no buscando que vengan aquí aventureros, a tratar de hacer negocios rápidamente, sino empresas bien establecidas, con unas garantías económicas de que de verdad tienen un compromiso. Es solamente para dar un ejemplo, pero así en otras áreas el Estado podría irse descargando de responsabilidades y convertirse en un ente normativo y de vigilancia y de mejor administrar mejor las reglas de juego y la justicia y la seguridad, que esas son cosas esenciales que se han descuidado. Miguel, la propuesta de ustedes, porque siempre se piensa que una reforma va a generar muchísimo dinero para infraestructura, para la sostenibilidad de la deuda, ¿qué prometa o cuánto estiman ustedes que podría generar en el primer año la propuesta de ustedes? En el primer año
es verdad que siendo un poco conservador, pero nos quedamos con esa cifra, 1.3% de incremento, puntos porcentuales, perdón, de incremento de la presión tributaria. ¿Eso en dinero cuánto es eso? En dinero, eso podría ser, si se incrementa en el próximo año, estamos hablando de unos 100 y tantos mil millones de pesos. Sí. Que no es mucho, porque si uno piensa solamente, Miguel, en la deuda del Banco Central, que superó ya el billón de pesos, y que eso hay que resolverlo en una reforma fiscal. Eso, claro, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, las autoridades tienen que tener en cuenta que vamos a ver qué esquema se hace, si se mantiene en el Banco Central, si se hace un fideicomiso, si se pasa a Hacienda. Dentro del incremento del gasto debe de contemplarse la disminución de esa deuda, definitivamente, pero tampoco es que se va a lograr en el corto plazo. Lo que hay que tratar es de que se congele, de que no siga creciendo a los niveles que ha estado creciendo en los últimos años, a partir principalmente del 2020, de cuando vino el tema del COVID, de la pandemia. Pero eso es importante que tú lo traigas a la mesa, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, extraer, quien piense que puede extraer en el corto plazo más recursos, bueno, no sé cómo lo haría, de verdad. Lo que sí propone esta propuesta es que sea sostenible y en los próximos años, pues la presión tributaria se vaya incrementando en promedio alrededor de 1 punto porcentual por año. Miguel, para la entrevista yo estaba buscando, como sabía que venías hoy al programa, ¿cuál es la presión tributaria de los países del área? Y resulta que en los gráficos que vemos, que disponemos actualmente, vemos que la presión tributaria de la República Dominicana es de las más pequeñas. Este dato es del 2023 y dice que de 13.1. Y después sigue Panamá con 13.1. No, la República Dominicana 13.9, Panamá 13.1 y Guyana con 10.6. Pero países como Nicaragua dice que tiene un 27%, Costa Rica un 25% aproximadamente, Chile un 23.9%, Bolivia un 23.7% y México un 16.9%. Parecería entonces que nosotros estamos diferentes. Entonces, países como con características parecidas a la nuestra. Me parecen demasiado altas esas presiones tributarias de Centroamérica, pero te puedo decir una cosa, mira, cuando tú quieres medir la presión tributaria correctamente, sí, no puedes estar midiendo peras con manzanas. ¿Y a qué me refiero? Por eso, tienes que medir sí, manzanas con con manzanas. manzana. Entonces, las peras en términos de países con la República Dominicana, ¿cuáles son, por En ejemplo? términos de presión tributaria Sí, o de lo que se incluye como ingresos tributarios, seguridad social. Sí, los aportes a la seguridad Los social. aportes a la seguridad social. Entonces aquí hay que recordar que los aportes que hacemos nosotros no van a un fondo común y no lo consideran parte del erario de las recaudaciones en esos países, que cuando tú metes en un fondo común el dinero fungible, se vuelve cualquier cosa y se gasta para lo que sea. ya. Entonces, si se incluye ahí, vamos, como nosotros lo hemos hecho, haciendo la corrección, la presión tributaria de República Dominicana, y eso está publicado en la página del CRES, la presión, bueno, y en nuestras redes sociales lo pueden encontrar aún más fácil, la presión tributaria de República Dominicana comparada con sus pares de América Central es poco superior cuando tú haces esa corrección. Esa corrección. Pero estamos en ojo, 14.5, porque 14, para este año sería 14.23, algo así, más o menos para el 24, según las estimaciones del presupuesto. Y lo otro es que, bueno, a veces se compara no solamente países similares, sino que tú metes en la comparación a Brasil, a Chile, a la misma Argentina, que con sus problemas como quiera tiene una presión tributaria más alta que la nuestra. Y son Uruguay, países que ingreso per cápita es superior. Entonces, si tú lo comparas o por habitantes o ajustas cuánto del ingreso tú pagas, entonces podrías llegar a la conclusión de que nosotros también estamos pagando mucho. Pero no, yo creo que hay
hay un fetichismo con la cuestión de compararnos con otros países. Lo que debemos de ver es cuál es la realidad de República Dominicana para poder tributar más y de qué manera poder hacerlo, hacer ese sistema sostenible, pero que también disminuya la carga de quienes más la tienen y sea un sistema más atractivo, que no tengamos que recurrir a exenciones para que vengan inversionistas aquí, que vienen inversionistas que apenas agregan valor en los sectores que están invirtiendo. Y esto es una nueva senda de desarrollo la que proponemos. Por un lado, sostenibilidad fiscal, pero por el otro, senda de desarrollo diferente para República Dominicana. Esa es la propuesta del CRECE. Miguel, muchísimas gracias y bueno, en lo que viene, que parece que ese va a ser el tema, queremos tu participación en la medida que este tema se desarrolle. Gracias, Miguel. Nos vamos a comerciales, vamos ahora con el segmento de la doctora Luz Rosa Estrella y después tenemos una entrevista con Carla Mata, autora del libro Tiempo del Ser.